Hola, hoy vamos entonces a hablar del Balance Scorecard, otra de las herramientas importantes para poder desarrollar procesos de control al interior de las organizaciones y que es una metodología, digámoslo, una herramienta más bien muy utilizada en este aspecto. Tenemos que recordar que hay unos elementos claves e importantes que son las fases del proceso del control administrativo, que hay que tenerlos muy claro para poder abordar cómo se utiliza esta herramienta. Recordemos que la primera de esas fases del proceso de control administrativo tiene que ver con la determinación y la planificación. Cuando hablamos de determinación y planificación, estamos haciendo una referencia básicamente a todos esos elementos de determinar cuáles son los objetivos que nosotros queremos trabajar al interior de la organización. Recuerden que en un proceso de control es importante saber qué se va a medir, entonces el proceso de planeación y de determinar esos objetivos es un elemento central y vital. La segunda fase, recordemos que tiene que ver con la organización de los recursos, es decir, con disponer dentro del proceso de control de todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo no solo la función de control, sino para que a quien vamos a controlar o el proceso que vamos a controlar, pues efectivamente también tenga los recursos necesarios para poder desarrollar dicho proceso. La tercera tiene que ver con ya el proceso de implementar el plan estratégico y de implementar el proceso de control, cualquiera sea el tipo de control que queremos establecer, sea el control previo, el control concurrente o el control posterior. Entonces es la implementación ya de ese proceso de gestión del control para cada uno de los objetivos y de las metas trazadas. Cuarto, ya es la medición y el control, es decir, una vez que ya se ha puesto en marcha como toda la maquinaria, todo el accionar, todo el desarrollo mismo de la organización, de cada uno de esos procesos, pues debemos empezar a medir los resultados que vamos obteniendo en cada uno de esos elementos y empezar a identificar en ese proceso de control qué tanto nos estamos acercando a las metas o a los estándares planeados o qué tan alejados de ellos estamos para poder llevar a la quinta fase o a la quinta acción concreta, que es la de corrección y ajustes. Es decir, determinadas las brechas, pues bueno, ¿qué necesito mejorar? ¿Qué necesito ajustar dentro de mi proceso para poder implementar y desarrollar? Recuerden que el proceso de control es un proceso de continuo aprendizaje, de estar planeando, de estar haciendo, ejecutando, validando para como proceso de aprendizaje permanente de la organización. Por eso es importante desarrollar esta función dentro del proceso administrativo y que para ello hay una cantidad de herramientas, pero hoy nos vamos a detener un poco en la herramienta del Balance Scorecard, que es una metodología que fue creada por los profesores Kaplan y Norton en la Universidad de Harvard y que básicamente lo que presentan ellos en su libro incluso denominado The Balance Scorecard, trasladando la estrategia a la acción, lo que ellos proponen es un modelo de gestión estratégico. Digamos lo que ellos no lo concibieron como un modelo de control, sino como un modelo de gestión estratégica dentro de la organización, pero que como modelo le permite desarrollar la estrategia, comunicar e implementar esa estrategia organizacional, posibilitando obtener resultados de corto y mediano plazo. Entonces ellos le dan un papel importante y un papel clave a ese proceso de control y lo vamos a ir mirando un poco en el desarrollo mismo de este video, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos globales que piensan ellos en la estrategia? Es decir, como componente de ese modelo de gestión estratégico, lo que se busca es básicamente balancear los elementos globales de la organización, es decir, los elementos estratégicos con los elementos operativos. ¿Qué quiere decir con los elementos globales? Es decir, la misión, que es el propósito mismo de la organización, la visión, que es la aspiración, es decir, lo que pretende lograr la compañía, cuáles son sus creencias, es decir, cuáles son esos valores centrales que están implicados y que están transversalizados en todo el desarrollo de la organización, en todo el desarrollo de la estrategia, que hacen parte del ADN organizacional y obviamente todo eso pues tiene unas perspectivas y tiene unos objetivos que son los que finalmente están contemplados en ese plan estratégico o en esa gestión estratégica que algún presidente o gerente de una compañía quiera desarrollar. Y aparte de esos elementos estratégicos globales, hay unos elementos operativos que tienen que ver con los indicadores, es decir, cuáles son los indicadores claves o los KPI a los que la empresa
pretende apuntarle y pretende medir, que son los elementos precisamente de control, y cómo se va a desarrollar todas las acciones o todas las iniciativas y los proyectos estratégicos que se van a implementar dentro de la organización para poder cumplir con ese propósito, con esa misión, con esos valores centrales, con ese plan estratégico, y que finalmente es donde están las acciones que debemos establecer, a la que le debemos establecer una serie de controles. El objetivo y el propósito central del Balance Scorecard básicamente tiene que ver con describir y comunicar la estrategia, con medir esa estratégica y obviamente con redefinir y generar un proceso de aprendizaje y de mejoramiento continuo dentro del plan estratégico y dentro de todo el desarrollo estratégico. Y lo que nos permite el Balance Scorecard es tener, también llamado cuadro de mando integral, es una representación muy visual de esos objetivos críticos y esa relación que existe entre causa y efecto entre ellos. Por eso también a veces el Balance Scorecard se apoya en otras metodologías o en otras herramientas, sobre todo de causa-efecto, para poder determinar estos componentes. Es esa herramienta que ayuda a comunicar la estrategia, como ya lo habíamos dicho, pero los procesos y todos esos sistemas que ayudan a implementarla, y sobre todo que va a permitir a los trabajadores una mayor visualización de cómo su trabajo, es decir, cómo esas acciones que hacemos día a día en la parte operativa está relacionada con esos propósitos institucionales, con esos propósitos visionales, cosa que muchas veces en las empresas no se da tan fácilmente. Muchas veces uno encuentra empleados de nivel de planta, de nivel, digámoslo, medio o inferior de la compañía, diciendo, bueno, yo esto que hago, ¿para qué le sirve a la compañía? ¿Cuál es el valor que genera mi actividad o mi proceso a esos propósitos misionales? ¿Dónde no me veo en la misión o en la visión institucional? Pues esta metodología o esta herramienta permite que los trabajadores puedan visualizar cómo su trabajo, cómo su actividad, cómo su día a día realmente está directamente relacionada con esos objetivos estratégicos de la organización. Y el Balance Scorecard permite una serie de beneficios a la organización. Primero, que ese reconocimiento hace que el personal se sienta vinculado y se sienta parte de la estrategia, que los directivos, sobre todo los mandos medios, puedan orientar cada una de sus áreas a resultados muy concretos, que se determinen cuáles son esos procesos críticos sobre los cuales se debe actuar para producir esos cambios de valor agregado. El Balance Scorecard sobre todo pretende generar mayor valor al accionar de cada una de las actividades y de los procesos de la organización, reconocer un poco también esos perfiles del personal clave y los mecanismos para poder potencializar sus competencias. El Balance Scorecard le da un componente y enseguida en las perspectivas vamos a ver al tema del conocimiento, de la gestión del conocimiento, del aprendizaje, un elemento central. Evaluar el desempeño ayuda a alinear indicadores estratégicos con todo el accionar de la institución o de la organización y sobre todo es una herramienta estratégica y vital para poder comunicar y entender los objetivos de la organización a todos los niveles, en todos los mecanismos de la estrategia. Y básicamente hay unos principios claros y esenciales de la gestión basada en Balance Scorecard. Es que los ejecutivos deben liderar el cambio, que hay que operacionalizar la estrategia, que la organización se diseña según la estrategia, que hay que controlar el proceso y que la estrategia es un proceso continuo, ¿cierto? Que la estrategia no es simplemente un enunciado que está en el top de la organización, sino que la estrategia es un proceso permanente y continuo que se desarrolla. Instaurar el cambio a través del liderazgo efectivo es el primer principio y necesita una alta dosis de liderazgo. Hay que demostrar la necesidad de un cambio. Muchas veces cuesta implementar este proceso de control, esta herramienta para procesos de control. Entonces hay que demostrar la necesidad de un cambio, crear el equipo que sea capaz de liderar este cuadro de mando integral y de proponer ese cambio y obviamente proponer ese pensamiento estratégico. Y hay que llevar esa estrategia hacia la aplicación operativa, es decir, no tiene sentido si yo tengo una estrategia que no se está reflejando en la operación de la organización. El Balance Scorecard habla de 4 perspectivas: la financiera, la de mercado o la de clientes, la interna y la de conocimiento y desarrollo. Cada una de esas perspectivas tiene una pregunta central, una pregunta clave, una pregunta poderosa, que es la que ilustra cómo esa estrategia la empiezo a desarrollar desde lo operativo. Entonces, desde la perspectiva financiera, es bueno, ¿cómo vamos a abordar a nuestros accionistas para poder que entiendan la estrategia y poderla operar?
Desde el cliente es cómo vamos a abordar a nuestros clientes, desde la perspectiva interna que tiene que ver con los procesos, en qué procesos nos debemos concretar y cuáles son esos procesos claves, y en la perspectiva de conocimiento y desarrollo, lo que les decía que es estratégico también de aprendizaje continuo, es qué se debe aprender para mejorar la organización. Entonces es un proceso de mejoramiento continuo y es un proceso también de aprendizaje permanente. Y hay un tercer principio y es que se requiere alinear toda la organización hacia la estrategia, no solo sino desde el nivel corporativo, sino también desde sus líneas de negocio, sus unidades de apoyo y obviamente con cada uno de los stakeholders o de los grupos de interés, accionistas, estados, clientes, proveedores, etc. Entonces esos principios son esenciales para poder determinar ese componente y que la estrategia sea ese objetivo de todos y de todos los días, es decir, que el componente estratégico no solo sea un componente al que está circunscrito la alta dirección, sino que es un accionar en el que estamos involucrados todos los actores de la organización y que esa estrategia pues sea un proceso permanente, un proceso continuo que nunca termina, sino que constantemente se está retroalimentando, sobre todo a partir de esa cuarta perspectiva de conocimiento y desarrollo. Entonces, cuando se implementa el Balance Scorecard, pues hay que desarrollar todo un proceso importante de desarrollo. Hay que hacer un análisis tanto del ambiente externo y del ambiente interno y un análisis FODA para poder definir alrededor del negocio, para poder definir cuáles son esos temas estratégicos en los que requiere intervención la empresa, definir ese mapa estratégico, es decir, que eso va alimentado de todo el direccionamiento estratégico que ahora veíamos, visión, misión, principios, valores, creencias, las políticas, esos temas estratégicos con ese direccionamiento nos genera un mapa estratégico. Y a partir de ese mapa estratégico, entonces yo establezco los objetivos, que era lo que hablábamos ahora, que es una de las fases del control, tiene que ver con la determinación y la planificación, que esos objetivos estén relacionados, que haya un plan de acción y metas y unos compromisos y empezar toda la etapa de organizar los recursos y de la ejecución o la implementación. Recuerden de la segunda y la tercera fase del proceso de control, que tiene que ver con la determinación y con la organización de los recursos y con la implementación, y ahí sí implemento el control, empiezo a medir y obviamente empiezo a desarrollar todos los procesos de ajuste y seguimiento. Entonces, como sistema de gestión, miren que incluso el Balance Scorecard fuera, como si lo vamos a mirar como proceso administrativo, interviene, por eso es tan poderoso, interviene en la fase de planeación, de direccionamiento, de organización y obviamente de control. Y entonces es establecer el mapa estratégico de los procesos desde las cuatro perspectivas, en la medida en que y empieza a generar indicadores, y el éxito está en que haya una perspectiva de desarrollo y crecimiento, una perspectiva robusta, perspectiva interna bien, perspectiva cliente y una perspectiva financiera, que es lo que nos va a llevar absolutamente al éxito, ¿cierto? O de cara, obviamente, al cliente. Y uno empieza a establecer, digámoslo, en cada una de las perspectivas esa serie de indicadores que pueden ser desde lo financiero, ingresos en ventas o un aumento en el ROI, desde el cliente, creación de nuevos clientes, la totalidad de clientes, también marcar qué desfases hay, por ejemplo, en clientes perdidos o en quejas, o en la perspectiva interna de elementos positivos de cómo mejoro mis procesos para reducir tiempo, y el tema de errores en la emisión de factura, pues si son elementos negativos o desperdicios, cómo mejoro también, pueden haber indicadores en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, por ejemplo, de reducción de ausentismo, de aumento de salario o de constante flujo de intercambio laboral, de número de renuncias, de accidentes, etcétera. Entonces voy empezando a tener una manera clara de empezar a establecer indicadores que me permiten hacer esa medición y ese control. Entonces, uno en una perspectiva financiera, pues básicamente cuando hace uno un análisis, pues acá hay una metodología que personalmente uso para el desarrollo del Balance Scorecard, y es entender en una matriz que desde la perspectiva financiera en qué elementos enfocarnos para ser financieramente sostenibles, desde el mercado qué aspectos tenemos que profundizar en el mercado, en la interna dónde requerimos trabajar para tener una ejecución de excelencia, y desde el aprendizaje y el crecimiento organizacional para que la empresa sea sostenible, qué debemos aprender para crear mayor valor.
En los elementos para ser financieramente sostenibles, pues uno puede pensar en términos de costos, tiene que pensar en términos de tasas de intereses, en el establecimiento de los precios, en cómo generar alianzas para generar procesos de trabajo colaborativo, en fin, en dónde necesitamos enfocarnos para que financieramente nosotros podamos desarrollar una perspectiva financiera válida que tenga una serie de indicadores, y acá se plantean también los indicadores que se impactan del plan estratégico para poder cumplir con las metas de la empresa. Y uno puede realizar luego de todo, desarrollar, de tener, digámoslo, ese listado de elementos, uno realiza un proceso de priorización de acuerdo que uno seleccione realmente hacia dónde se va a enfocar la organización para ser financieramente sostenible. Lo mismo puede pasar en cada una de las demás perspectivas. Por ejemplo, en mercadeo, estrategias de gestión, creación de nuevos productos o servicios o evaluación de los mismos, integrar productos y servicios, mejorar la gestión comercial, establecer canales de comunicación. De igual manera es importante empezar a priorizar e incluso miren que entre uno y otro hubo un componente que se eliminó, que fue el de integración, es porque seguramente en un proceso de priorización también habrán elementos que aunque salen que son importantes, luego en la evaluación o en la priorización se pueden eliminar de acuerdo a los impactos o a los indicadores que se quieran impactar. También se hace para la perspectiva interna, en términos de proceso, en términos de tecnología, en términos de cómo va la ejecución, en términos de requerimiento de modernización, en términos de investigación, de desarrollo e innovación, y de igual manera se pueden juntar, priorizar, establecer de acuerdo a los indicadores que se quieran impactar. Y finalmente en la etapa de crecimiento y aprendizaje, pues entonces empezar a encontrar dónde hay elementos que requiere mejorar la empresa o que debe aprender la empresa para crear mayor valor. Entonces establecer estrategias de networking, de análisis de tendencias, manejo de la incertidumbre, procesos de liderazgo o incluso procesos o acciones que tengan que ver con el mismo core del negocio, también de acuerdo a los indicadores impactados. Uno finalmente puede ver, y para esto existen software, esta es simplemente una metodología que permite de una manera muy visual explicar la temática, empezar a tener todo un indicador, toda una perspectiva, un análisis de las perspectivas y una serie de indicadores que va marcando de acuerdo a un semáforo, rojo los que estén negativos, amarillo pues los que requieren atención y verde donde se está logrando un buen desempeño, y eso absolutamente empieza a ayudar a tomar decisiones. ¿Qué se puede desarrollar? Vuelvo y lo decía, hay una cantidad de elementos que se pueden controlar a través del Balance Scorecard. Si vamos a entender, por ejemplo, desde el desempeño en la organización, uno puede medir términos de calidad, términos de costos o términos de tiempo, y ahí hay una serie de elementos o de variables que se pueden medir, por ejemplo, dentro de calidad, la empatía, y entonces uno puede empezar a medir indicadores de satisfacción del cliente, de satisfacción de los empleados, o temas de productividad, de eficiencia organizacional, o de confiabilidad, de competencia, en fin, en los costos, cuáles son los operacionales y los estratégicos, en tiempo, velocidades, estudios de tiempo, de movimiento y tiempos, etcétera. Pero también entender desde los procesos, igual calidad, costos y tiempo, conformidad, productividad, entrada de actividad, es decir, ahí les dejo una gran batería de posibles indicadores que se podrían desarrollar a partir de un buen análisis y una buena implementación del Balance Scorecard, o también incluso del desarrollo de medidas en los empleados y medidas de calidad, costos y tiempos, también una cantidad de componentes que tienen que ver con esa perspectiva interna de los empleados: confiabilidad, credibilidad, competencia o compensación, desarrollo, motivación, obediencia, resiliencia. Es decir, es una cantidad de elementos que son absolutamente importantes desde el desarrollo del control administrativo. Entonces, esta es una herramienta clave e importante para el desarrollo, o otra herramienta más que ayuda en el desarrollo de procesos de gestión y sobre todo de establecimiento del proceso de control dentro del proceso administrativo. Como les decía, es una herramienta muy utilizada y que constantemente nos la vamos a estar encontrando en el mundo de las organizaciones. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.